Bueno, en este seminario vamos a dar algunos conceptos sobre los grupos sanguíneos más importantes, los sistemas antigénicos de los grupos sanguíneos más importantes y nociones también sobre las posibilidades que tenemos de transfusión de sangre. En esta diapositiva lo que vemos son cosas que justamente hoy en día no se ven, gracias a que conocemos mucho mejor qué tipo de sangre se puede transfundir a cada persona, pero hace un tiempo, cuando esto no se sabía, los resultados de transfusiones inadecuadas eran la aparición de reacciones transfusionales, como por ejemplo la hemólisis, que produce, como se ve en esta foto, ictericia. Cuadros más severos pueden producir falla multiorgánica con requerimiento de UCI y también insuficiencia renal con requerimiento de diálisis. Gracias a Dios esto prácticamente no se ve, salvo excepciones. Si bien no tiene específicamente que ver con los sistemas antigénicos sanguíneos, una cosa que es importante de mencionar de la historia argentina de la medicina es el aporte que hizo el doctor Luis Agote, que fue un médico argentino, vivió muchos años, y en el año 1914 hizo un descubrimiento que fue fundamental para el estudio de la medicina. Hasta ese momento las transfusiones de sangre se tenían que hacer en forma directa, de persona a persona, porque la sangre no se podía conservar. La sangre, una vez que se extraía, se coagulaba y entonces eso no permitía que la sangre se pudiera conservar. Él descubre que el citrato de sodio permite que la sangre se conserve y se pueda transfundir en forma diferida. Esto lo hace en el Hospital Rawson en el año 1914. Inmediatamente después aparece la Primera Guerra Mundial y el descubrimiento que él hizo permitió salvar miles y miles de vidas por transfusiones que se pudieron hacer durante las guerras, con lo cual es algo digno de mencionar de uno de los aportes de la medicina argentina a la historia de la medicina mundial, digamos, ¿no? Entonces, entrando en el tema ahora que nos convoca hoy, sabemos que los eritrocitos, como todas las células del organismo, tienen sus antígenos, ¿no? Que son expresados en las superficies celulares. Estos antígenos justamente son propios de los eritrocitos de cada persona. Y si esos eritrocitos, como cualquier otra célula, se la quiere llevar hacia el organismo de otra persona, si esos antígenos no están presentes en el receptor desarrolla anticuerpos y destruye esas células, en este caso los eritrocitos. Entonces, hay dos tipos de antígenos que provocan la mayoría de las reacciones transfusionales. Esos son el sistema ABO y el sistema RH. Dentro del sistema ABO tenemos dos antígenos que son el antígeno A y el antígeno B, que son los que más frecuentemente aparecen en los eritrocitos. Hay muchos, pero los antígenos A y B son los que más frecuentemente aparecen y los que tienen más relevancia clínica. Se los llama aglutinógenos porque generan la aglutinación de los eritrocitos cuando se los expone a sus anticuerpos, ¿no? Como vemos en el tubo de ensayo de la izquierda, en ese tubo de ensayo no hay aglutinación, en el tubo de ensayo de la derecha sí que hay aglutinación y vemos un coágulo rojo ahí de eritrocitos. ¿Cómo es la aglutinación de los eritrocitos? Como vemos en la figura de abajo, los eritrocitos con sus antígenos transfundidos hacia personas que tienen anticuerpos contra esos antígenos generan, como habíamos visto en el seminario de leucocitos, una reacción mediada por anticuerpos, que es la aglutinación, que es el pegoteamiento de los eritrocitos y posteriormente su hemólisis. ¿Cómo heredamos nuestro grupo ABO? Sabemos que es algo sí que es hereditario, es algo que heredamos de nuestros padres. Sabemos que el locus genético del gen ABO tiene 3 alelos, que son las formas en las cuales se puede expresar un gen, ¿no?
el alelo de tipo A, el B y el 0. A y B son alelos dominantes, y 0 es un alelo débil que es, o sea, es básicamente recesivo. Entonces, sabemos que existen estos tres alelos y como se reciben dos alelos, o sea, en cada gen que están ubicados dos alelos, la combinación de ellos puede producir 6 genotipos. ¿eh? Y de esos genotipos va a dar como resultado un tipo de sangre que es el fenotipo, o sea, la expresión del genotipo. Esos tipos sanguíneos o fenotipos son los grupos A, B, 0 y AB, que son los grupos de sangre posibles. ¿Cómo surgen estos? Bueno, básicamente depende de qué alelos nos aportan nuestros padres, ¿no? Si la madre aporta un alelo A y el padre un alelo A, el genotipo descendiente es el AA. Entonces, como son dos alelos de tipo A, el fenotipo va a ser grupo sanguíneo A. Si uno de los padres tiene grupo A y el otro grupo B, el genotipo, como dijimos que los dos son dominantes, el genotipo va a ser AB y el tipo sanguíneo va a ser también AB. Si la madre tiene, si uno de los padres tiene grupo A y el otro padre tiene grupo 0, como A es dominante y 0 es recesivo, el que se va a expresar es el alelo dominante. Entonces, en este caso va a haber fenotipo A. Si uno de los padres tiene, vamos a ir a este ejemplo de abajo, si uno de los padres tiene grupo B y el otro también tiene grupo B, los dos serían, el genotipo es BB, y en ese caso el tipo sanguíneo descendiente es el grupo B. Lo mismo pasa si uno de los padres tiene grupo B y el otro es grupo 0. En ese caso, como B es dominante y 0 es recesivo, el fenotipo resultante es el grupo B. Si los dos padres tienen grupo 0, al ser, digamos, el único, por más que es un alelo recesivo, como es los únicos alelos que se expresan, que están en el genotipo, van a dar como resultado el tipo sanguíneo 0. Y lo mismo, bueno, si tiene grupo 0 uno de los padres, A el otro, va a ser grupo A, y si es 0 uno de los padres y B el otro, va a ser grupo B. Bueno, ¿cuáles son las implicancias de los distintos grupos sanguíneos? Bueno, que básicamente no se puede transfundir sangre, la misma sangre a todas las personas, ¿no? Sabemos que el tipo de sangre A lo tiene el 41% de la población, más o menos. El tener antígeno A hace que como el antígeno de esas células es el del organismo, no se generan anticuerpos contra ese antígeno. Eso es lo que aprenden los linfocitos cuando digamos, están haciendo su maduración en la médula ósea, ¿no? Pero sí tienen anticuerpos contra el otro antígeno, que en este caso sería el antígeno B. Entonces, ¿de quién pueden recibir sangre? Básicamente del mismo grupo, o sea, del grupo A o del grupo 0, que no tiene anticuerpos de ningún tipo. Si una persona tiene sangre tipo B, que es más o menos el 9% de la población, no tiene anticuerpos anti-B y sí tiene anticuerpos anti-A. Entonces, ¿de quién puede recibir sangre? Básicamente del mismo grupo, o sea, del grupo B y también del grupo 0. La sangre de tipo AB es poco frecuente, más o menos el 3% de la población lo tiene, y en este caso no tienen anticuerpos anti-A ni tampoco anticuerpos anti-B. Entonces, estas personas pueden recibir sangre de todos los tipos. Como no tienen anticuerpos, pueden recibir de los grupos A, B, AB y 0.
El 47% de la población tiene, de la población mundial, por decirlo de alguna manera, tiene sangre de tipo cero, y esas personas tienen anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Eh? Entonces, en ese caso solamente pueden recibir sangre del grupo cero, ¿eh? Porque no tiene antígeno, ¿no? Las, las aglutininas, que son los anticuerpos dirigidos contra los antígenos del grupo AB, de los eritrocitos, no están presentes en el momento del nacimiento. En general, en el momento del nacimiento, si hay anticuerpos, provienen de la madre, ¿eh? Y sabemos que esos anticuerpos se desarrollan entre los 2 y los 8 meses de edad, ¿eh? Como vemos acá en estas curvas, y básicamente alcanzan su máxima concentración más alrededor de los 8 o 10 años, ¿eh? Y después va descendiendo lentamente con el paso de los años, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque el lactante, a la medida que se va alimentando, se va siendo expuesto, digamos, a antígenos del grupo AB que también están presentes en la alimentación, y eso es lo que genera la generación de las aglutininas, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen las reacciones transfusionales? Fundamentalmente la aglutinación, como vimos anteriormente, y la aglutinación genera hemólisis intravascular, que puede ser en forma aguda, con fallas orgánicas severas a veces, y muchas veces mediadas por IgM, o lo más común, una hemólisis tardía, digamos, bueno, es producida por digamos, luego de la hemaglutinación, la lisis de los eritrocitos por el sistema mononuclear fagocítico. El otro sistema importante es el sistema RH, que se lo llamó RH porque fue estudiado inicialmente en los monos rhesus, que es el mono que vemos acá en la foto. El sistema RH está compuesto por 6 tipos comunes de antígenos, que podemos llamarlos, como figura acá en el slide, como C, D y E mayúsculas y C, D y E minúsculas, que son mutuamente excluyentes. Si tenemos antígeno C mayúscula, no tenemos C minúscula. Si tenemos C minúscula, no tenemos C mayúscula. Y lo mismo ocurre para el resto. Pero de estos antígenos, el más prevalente y el más antigénico es el antígeno D, que es el que nosotros conocemos como RH positivo, al que le llamamos directamente RH positivo, ¿no? Las personas con antígeno D se denominan RH positivos, y las personas sin antígeno D se denominan RH negativos. Las personas RH negativas no tienen anticuerpos presentes, que es una gran diferencia con el sistema BO. Sabemos que en el sistema BO, si uno tiene antígeno A, o grupo de sangre A, tiene anticuerpos anti-B, pero las personas RH negativas, no tienen anticuerpos presentes. Los anticuerpos se tienen que generar si hay, o se generan si hay una exposición a sangre RH positiva. Entonces, si una persona RH negativa recibe por primera vez sangre RH positiva, se desarrollan anticuerpos que tardan más o menos unos 2 a 4 meses en generarse, eso luego de una primera exposición. Cuanto más intensa es la exposición, más generación de anticuerpos anti-RH se generan, ¿no? O anti-D. Cuando aparece una segunda exposición a los anticuerpos, ahí sí, cuando ya están cuando se expone por segunda vez a los antígenos, eh, ya la persona ya tiene desarrollados los anticuerpos, y esos anticuerpos atacan a los eritrocitos RH positivos y producen su hemólisis. Sabemos que el sistema RH es positivo en el 85% de la raza blanca, es lo más frecuente, tanto la raza blanca como la raza negra, tanto en Estados Unidos como en África. Entonces,
Uno de los cuadros que es importante o creo que es relevante mencionar de incompatibilidad RH es cuando, por ejemplo, eh, el cuadro que se genera es el de la eritroblastosis fetal. El cuadro se genera básicamente cuando uno de los padres es RH positivo, o por ejemplo el padre es RH positivo y la madre es RH negativa. Básicamente consiste en un cuadro de anemia hemolítica que puede desarrollarse intraútero y en recién nacidos, y que se llama eritroblastosis fetal porque se caracteriza por la aparición de eritroblastos en la sangre. Eh, Básicamente acá explicamos por qué se ocurre. Básicamente piensen en padre RH positivo y madre RH negativa. En el primer embarazo, como vemos en la figura de abajo, si el feto tiene factor RH positivo, esos antígenos RH positivos sensibilizan a la madre, que es RH negativo, pero no alcanzan en la primera exposición a generar un nivel de anticuerpos suficiente como para reaccionar contra ese feto en el primer embarazo, y entonces en ese caso el primer bebé nace sin ningún problema. Ante los siguientes embarazos, y cada vez con cada embarazo puede ser con mayor severidad, un nuevo feto RH positivo, eh, ya en esa madre que tiene desarrollados los anticuerpos anti-D, esos anticuerpos reaccionan contra los eritrocitos del feto y generan, como dijimos, un cuadro de anemia severa. Esa anemia severa genera un desarrollo constante de glóbulos rojos, o sea, de eritrocitos, y aparecen formas inmaduras como los eritroblastos, esos que vimos en la foto anterior. Son esos linfocitos, esos eritrocitos grandes con núcleo, que no se ven en el eritrocito maduro, ¿no? Eh, y que son característicos de esta enfermedad. Eh, esos eritroblastos en la sangre se acompañan de un cuadro clínico que puede básicamente ser una ictericia. Sabemos que la hemólisis genera la producción de bilirrubina y la bilirrubina se manifiesta clínicamente como ictericia. Entonces puede dar solamente ictericia o a veces cuadros severos, con depósito de la bilirrubina en los ganglios de la base, y esto se veía antes, ahora ya casi no se ve, un cuadro que se llamaba de eritroblastosis fetal que se llamaba kernicterus, que es cuadro que se producía por el daño cerebral por el depósito de bilirrubina a nivel de los ganglios de la base. Hoy en día ya sabemos que este tipo de cuadros no ocurren, y no ocurren porque a la madre, que es RH negativa, a partir de la semana 28 o 30 de gestación, que es cuando puede empezar a generar los anticuerpos anti-D, se le administra justamente un anticuerpo anti-D para que esos antígenos que produce que produce o que tiene el feto no entren en contacto con el sistema inmune de la madre y no la sensibilicen para que no genere anticuerpos que en un siguiente embarazo podrían dañar al embrión o al feto. ¿eh? Y bueno, y con esto es todo. Muchas gracias y como dije anteriormente, quedamos disponibles para cualquier consulta que tengan para hacer. Hasta luego.